Dedicatoria. Dedico con todo mi amor este libro a mi Señor Jesús, pues Él y solo Él ha hecho posible que sea escrito, para llevar bendición a su pueblo. A ti, Señor, sea la gloria por la eternidad. Jesús dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Introducción. Durante el ayuno de 41 días, el Señor me llamó a escribir un libro sobre el ayuno. Hacía tiempo oraba por este propósito, esperando el momento de Dios. Cuando sentí que el tiempo de escribirlo había llegado, me aparté del ayuno a realizar el trabajo. 10 días de ayuno y oración hicieron posible este libro para la gloria de Dios. Cuando el libro estaba casi terminado, trabajábamos en él las hermanas Gloria Velázquez, Margarita Hernández y yo. Corregíamos las páginas ya escritas como a las 9:30 p.m. Decidimos tener un período de oración. Apagamos la luz de la sala, pero dejamos prendida la de una habitación para así tener más comunión. Sentíamos el poder del Espíritu Santo en forma gloriosa mientras nos concentrábamos en la oración. Clamábamos para que Dios ungiera el libro y llevara grandes bendiciones a miles. De pronto, una de las hermanas me llamó la atención. Abrí los ojos y ella me señalaba hacia la pared en la esquina derecha de la casa. Miré y sobre la pared había proyectado un resplandor de luz. Al mirarlo fijamente sentí la bendición del Espíritu Santo. Bajé la cabeza y oré al Señor: si eso es tuyo, permite que al mirarlo de nuevo sienta otra vez tu bendición. Volví a abrir los ojos y al mirar la luz en la pared sentí de nuevo la preciosa bendición de su Espíritu. Seguimos orando bajo una gloriosa unción del Señor. Cada vez que abría los ojos y miraba el resplandor de la luz sentía el poder de Dios que volvía sobre mí. A las hermanas le pasaba lo mismo y orábamos en lenguas y orábamos con entendimiento. El Señor me mostró que aquella luz era tipo de este libro sobre el ayuno, que será una luz en las tinieblas de la ignorancia de multitud de cristianos. Sería una luz en la ignorancia de un tema de tanta importancia, pues el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar pleno crecimiento espiritual, el medio para provocar un avivamiento y el instrumento para romper los yugos del diablo y dar fruto grande para Dios. Sentí que multitud de vidas serían revolucionadas por este libro y traídas a la vida abundante que Cristo prometió para sus hijos. Al terminar el período de oración nos pusimos de pie y pude ver que la luz que se reflejaba en la pared entraba por una pequeña abertura localizada en la parte superior de la puerta. Se nos quedó la luz del balcón encendida y por la pequeña abertura se filtraba y producía aquel pequeño foco de luz que tanta bendición nos había traído. Al apagar la luz del balcón, el reflejo de luz en la pared desaparecía. Me quedé algo confundido, pues el Espíritu me había confirmado que aquello era de Dios. Las hermanas se marcharon y oré al Señor que me explicara qué pasaba, pues yo no entendía la situación. Me acosté a descansar y fui despertado a las 2 a.m. Comencé a orar y de pronto sentí la presencia del Señor en la habitación. Su persona se movió y entró en la cama pasando por debajo del mosquitero. Estaba a mi lado y su presencia era impresionante. Le dije: Señor, úngeme, Señor. Bajo el poder le hablaba yo mostrándole mi cariño. Sentí cuando se movió detrás de mi persona. Yo estaba aún de rodillas. Sus manos tocaron mi espalda y se movían por mi cintura como dándome un masaje. Durante el ayuno yo había sentido gran debilidad en la cintura. Al terminar el de flotarme, se desapareció. El Espíritu vino sobre mí y me mostraba. La luz venía de la bombilla del balcón, pero yo estaba en esa luz y como una luz será este libro para los que están en tinieblas de ignorancia. Hermano, Dios está en este libro. Está ungido, no solo impartirá el conocimiento detallado del ayuno completo, ayuno de victoria, sino que también impartirá fe para que puedas ayunar el máximo que sea la voluntad de Dios para ti, y así alcanzar plenitud en el crecimiento espiritual. Oramos diariamente para que Dios te colme con su poder como resultado de la lectura de este libro. El libro está ungido para ello. Léelo en oración y usando la Biblia para consultar las referencias. La victoria es la victoria tuya por la fe en Dios que prometió y por la obediencia a su palabra. Quiero dar las más expresivas gracias a las hermanas Margarita Hernández, Gloria Velázquez y Lidia Medina, quienes por la gracia del Señor fueron las que pasaron a maquinilla los manuscritos que Dios me inspiraba. Agradezco también al resto del escuadrón Relámpago Cristo Viene.
que trabaja conmigo, su oración continua e incansable para que Dios me ayudara en este propósito. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, y entonces ayunarán. Mateo 9:14. Ora y ayuna por nuestras campañas para que miles se salven y sean llenos del Espíritu Santo. Si lo haces serás parte de este ministerio y un ganador de almas para Dios. El Señor les recompensará ampliamente. Capítulo 1. Importancia del ayuno. Estamos en los últimos días. El fin se acerca. Cristo vuelve pronto a la tierra. En breve un pueblo se va con el Señor para el cielo. Cada cristiano debe entender que no todos los que están en las iglesias se irán con el Señor, sino solamente los que estén preparados. Cristianos llenos del Espíritu Santo, maduros espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios se irán al sonar la trompeta. Multitud de cristianos verdes se quedarán. Cada creyente tiene un reto gigante a enfrentar. ¿Estará usted maduro para el rapto? La opresión satánica es cada día mayor. El diablo trata por todos los medios de impedir que los creyentes estén preparados. Cada hermano tiene que dar la batalla. ¿Qué tiene que hacer? Hace algunos años, cuando aún yo trabajaba en la escuela, se convirtió uno de mis estudiantes. Lo llevé conmigo a una predicación en un campo de Camuy y aquella noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Apenas unos días más tarde vino a mi salón de clases y me dijo, Dios me dio anoche una revelación y me presentó la Biblia abierta y el único versículo que podía leer era Joel 2:12. Yo abrí la Biblia en ese lugar y leí que decía, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entiende que Joel capítulo 2 es un mensaje para los últimos días, y el llamamiento grande de Dios es a convertirse de todo corazón. Es un llamado para estar preparados para el rapto. Un llamado para estar maduros espiritualmente y ser librados de la gran tribulación, y la palabra dice que es con ayuno y llanto y lamento que podremos alcanzar esta condición. En pocas palabras, el llamado grande de Dios al pueblo que se quiere ir en el rapto es ayuno y oración. Responde, hermano, a este llamado y prepárate que el tiempo es corto. Hace algún tiempo estaba yo sentado leyendo la Biblia. De pronto me quedé como en un letargo, me encontré delante de una congregación y les predicaba, ¿hay acaso fe en el pueblo de Dios? No hay ninguna, pues si hubiera fe estaríamos haciendo las obras que ordenó el Señor. Por eso el Espíritu Santo llama al pueblo a ayuno y oración. Vi entonces como la congregación se puso de pie y pasaron corriendo al altar a llorar delante de Dios. Pasó la visión, pero entendí una vez más lo grande del llamado de Dios a su pueblo. Gloria a Dios. Ante este llamado decisivo de Dios, es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa todo lo concerniente al ayuno. La Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si usted lo desea o no, sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual. El Evangelio según San Mateo 9:14 nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Fíjate bien que mientras Jesús estuvo en persona con los discípulos ellos no ayunaron, pero él les dijo que cuando él fuera quitado ayunarían. Ahí el Maestro estableció que su pueblo tendría que ayunar. Joel 2:12 nos explica que para alcanzar una conversión de todo corazón, con plena madurez y fruto para Dios, el ayuno es una necesidad y ese es el llamado grande de Dios a su pueblo en estos días postreros. Cada hermano haga una decisión delante de Dios de ayunar la mayor frecuencia y clame a Dios para que el Señor le dirija y le muestre cuál es el número máximo de días que debe ayunar y en qué forma debe hacerlo, para alcanzar la plena madurez espiritual que usted necesita para volar con Cristo cuando suene la trompeta. Gloria a Dios. Explicándoles a los discípulos de Juan por qué sus discípulos aún no ayunaban. Cristo les dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Cristo mostró que el ayuno era para la nueva criatura, para personas convenidas con convicción de crecer espiritualmente para servir en plenitud a Dios.
Si usted se ha convertido y anhela dar el máximo de fruto para Dios, el ayuno es instrumento poderoso para su crecimiento. El ayuno no es para los inconversos, ni para gente carnal que aún no se ha decidido plenamente por el Señor. En estos días postreros el diablo trata por todos los medios de impedir que el pueblo ayune. Hablando para los últimos días, Cristo dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21. El Señor previno que Satanás pondría glotonería en el pueblo y afán por lo carnal y temporal. Esto haría muy difícil al pueblo ayunar, orar y consagrarse a Dios para estar preparados para escapar del juicio que viene. Un siervo de Dios tuvo una revelación y cuenta que el Señor le habló y le dijo: te voy a mostrar cuál es la idolatría de mi pueblo. El hermano fue transportado a una pradera enorme y allí el Señor le mostró la iglesia. Millones estaban reunidos y el Señor le dijo: fíjate ahora en la idolatría de mi pueblo. En ese instante la multitud se postró y parecía adorar. El hermano vio que frente a ellos había un plato, cuchara y tenedor. La comida es la idolatría del pueblo del Señor. En días de rapto y cuando Dios llama a ayuno, el diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes, al igual que interés especial en los entretenimientos carnales. Por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes y robarte el tiempo que necesitas para afirmarte en Cristo y madurar espiritualmente. Los creyentes debemos clamar a Dios constantemente por unción y fortaleza para el ayuno. Así como la desobediencia de Adán y Eva, al comer el fruto prohibido, fue la causa principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra. Así también el ayuno de Cristo de 40 días y noches hizo posible la restauración del hombre. Vemos que Cristo usó la llave maestra del ayuno y la oración para restaurarlo todo. Por causa de la comida, Esaú perdió la primogenitura. Pudo haber sido el padre de la raza escogida, pero su mente estaba en las cosas terrenas y en el momento de la tentación, prefirió la comida a la bendición de Dios, y Jacob ocupó su lugar. Génesis 25, 31, 33. Más tarde buscó con lágrimas, pero no pudo recuperar la bendición perdida. La comida lo arruinó, pero el ayuno, al contrario, disciplina el alma y abre la puerta al cielo. Durante uno de los ayunos a que Dios me llamó, el Señor me mostró que el café negro les impide ayunar a multitud de cristianos. Dios me reveló que el espíritu que impulsa a multitudes al vicio del café negro es similar al del vicio de cigarrillo. La cafeína en el café es una droga que afecta a los nervios. Además, el café irrita el sistema digestivo y puede causar úlceras. El hábito que causa le hace muy difícil al creyente ayunar. El día del ayuno les da dolor de cabeza, y en muchas ocasiones tienen que entregar fuera de tiempo. Vale la pena dejar algo que nos impida el crecimiento espiritual, y más aún en días postreros y decisivos como estos. No olvides que Cristo dijo: ellos ayunarán. Aparte de nuestro crecimiento espiritual, hay un propósito muy importante en el ayuno. El profeta Isaías 58, 6 dice: el ayuno que yo amo consiste en esto, soltar las ataduras injustas, desatar las ligaduras de la opresión, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Implica que mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas. Los pastores que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus iglesias y Dios les da congregaciones más espirituales y más numerosas. Los evangelistas que ayunan en forma notable por las almas tienen más fruto en sus campañas. Muchos más se convierten y se sanan, por cuanto en el ayuno rompen las ataduras del diablo. Ese es el ayuno que Dios ama, pues trae salvación a los perdidos. Con ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos, y estos vienen a Cristo y se salvan. Con el ayuno se obtienen grandes victorias que glorifican a Dios y llenan de gozo nuestros corazones. Algunos años atrás mi mamá cayó gravemente enferma. Se oraba por ella, pero no parecía mejorar. Por el contrario, empeoraba. Las vías respiratorias se habían congestionado de tal forma que apenas podía respirar. La infección le afectó la vista y salía pus por sus ojos. Los oídos también se le afectaron y quedó sorda completamente. Todos creían que le quedaban pocas horas de vida. El domingo por la mañana yo salía a llevar el programa Cristo Viene a Arecibo. Pero al entrar al cuarto de mi mamá pude ver que estaba grave. Me dijo: creo que me voy.
Siento que voy subiendo, ya me arrodillé y clamé al Señor y le dije: si quieres llevártela puedes hacerlo, pero si no es tu voluntad dímelo. Al instante el Espíritu Santo vino sobre mí y me mostró que no era la voluntad de Dios, sino que era un ataque del diablo para cortarla. Esto era fácil de entender ya que mi mamá es una cristiana de oración que intercede 5 y 6 horas diarias clamando por la obra de Dios y ayuna continuamente a favor de las almas. Al sentir que no era la voluntad de Dios que partiera, oré a Dios diciendo: proclamo ayuno ahora mismo y no como ni bebo, hasta que mi madre no se levante de esa cama. En ese instante entré en una gran batalla para romper el yugo del diablo y usando una de las formas más poderosas que enseña la Escritura. ¿Qué batalla? Comencé a gemir en ayuno reprendiendo al diablo y proclamando salud para mi mamá. En una forma increíble comenzaron a aparecer hermanos en mi hogar, y muchos de ellos al entrar al cuarto caían de rodillas gritando. Algunos vigilaban en el hogar clamando. Al cabo del tercer día de ayuno sin agua ni alimento, mi mamá se levantó de la cama y se sentó en un sillón. Yo entregué mi ayuno y ella se recuperó totalmente para la gloria de Dios. Por un ayuno de fe, una sacerdotisa de Cristo sigue en acción enviando perfume hacia el cielo a favor de la obra de Dios. Fue una de las primeras veces que entré en el ayuno del Señor. No entendía lo que hacía, pero en ese ayuno se salvó la vida de mi madre. Por algo el Señor me dijo: significa ayuno de victoria. No entregué hasta que obtuve la victoria, y en este caso en solo 3 días la viejecita prácticamente se levantó de entre los muertos. El Evangelio de San Marcos 9, 14, 29, nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Cristo apareció en la escena y el demonio fue reprendido por Jesús y el niño quedó sano. Los discípulos le preguntaron al Señor por qué no pudimos nosotros expulsarlo. Les dijo: este género no puede ser expulsado sino con oración y ayuno. Está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y oración. El ayuno y la oración nos dan la autoridad y poder para reprender demonios. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos L6 y 7. Es autoridad que el Señor dio a los creyentes, pero para que se manifieste plenamente hay que ayunar. Si algo necesitamos en estos días finales y decisivos es poder contra el diablo para así liberar a los oprimidos. En una ocasión fui con un hermano pastor a visitar un hogar en un campo de Camuy. Había un joven poseído de demonios. Estaba todo barbudo y hablaba disparates sin cesar. Le oramos y se quedó igual. El pastor insistió en que siguiéramos orando, pero yo sentí que perderíamos el tiempo y le pedí que nos marcháramos. En el camino le dije: sentí que solo con ayuno y oración puede ser liberado. Comencé a ayunar al otro día. E hice 5 días de ayuno corridos entregando a las 6 de la tarde. No es que un día de ayuno se tenga que entregar obligada y dogmáticamente a las 6 de la tarde. Pero en esa ocasión sentí hacerlo así. Después de esos 5 días de ayuno clamando por la liberación del joven, les envié razón que lo trajeran al culto de los lunes en Camuy. Lo trajeron y volví a orar. Aparentemente se quedó igual, pero sentí decirles: lleven lo que ya está bien. Se lo llevaron y al otro día amaneció perfectamente bien. Volvió el otro lunes a Camuy y dio testimonio y dijo: gracias a Dios y al hermano que ayunó por mí estoy libre. La gloria es de Dios y se cumple su palabra que algunos demonios no salen si no es con ayuno y oración. Pastores y evangelistas que deseen tener unción especial para echar fuera demonios, oren y ayunen con frecuencia clamando por el poder de Dios para reprenderlos y liberar los oprimidos. El ayuno del Señor es la forma más efectiva para recibir unción especial contra el diablo. El Evangelio de San Mateo 17, 21 nos habla de la misma escena del niño epiléptico, pero nos añade un detalle adicional muy importante. Al preguntarle al maestro por qué no habían podido echar fuera el demonio, él dijo: por vuestra falta fe, y añadió: pues esos no salen sino con oración y ayuno. Mostró Jesús que para tener fe había que ayunar y orar. Por algo él dijo que cuando el esposo les fuera quitado entonces ayunarían. Algunos creyentes no ofrecen un día de oración y ayuno ni una vez al mes. Con razón hay poca fe hoy día en el pueblo de Dios. No olvides que la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice también que la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Cada creyente debe sacar con la mayor frecuencia posible un día entero para estar en ayuno y oración leyendo la Biblia. En esa forma tendremos fe para vencer en esta carrera de vida o muerte y fe para volar en el rapto de la Iglesia. El problema de muchos cristianos es que no tienen tiempo para lo espiritual, tienen tiempo para la televisión, el deporte, el estudio, el trabajo y para otras actividades temporales, pero no tienen tiempo para el ayuno, la oración y la palabra de Dios que nos imparte fe para la victoria eterna. Mantén tu ayuno lo más privado posible, Mateo 6, 16, 18. Ora lo más que puedas en los días de ayuno, no pierdas el tiempo caminando o hablando, ora y lee la palabra para que recibas el máximo del beneficio. No ostentes nada, ni ayunes para que te vean o te elogien. El propósito es para alcanzar bendición espiritual, romper los yugos del diablo y ganar almas para Dios. El profeta Daniel 9, 2, 3, dice que Daniel en ayuno oraba e intercedía por Israel clamando a Dios por misericordia. Te muestra eso, que para interceder por otros, sean los familiares o los vecinos perdidos, la oración en ayuno es un instrumento poderoso. Muestra la Biblia que después de la oración y el ayuno de Daniel, un ángel del cielo se le presentó y le habló y le reveló eventos proféticos a ocurrir. Por medio de la oración tuvo experiencias especiales con Dios. Dios me llamó a ayunar 7 días. Entré en el ayuno. No sabía que estaba en el ayuno del Señor. Él había revelado el número de días y su fortaleza estaba sobre mí. La mayor parte del tiempo estaba solo con el Señor, orando y estudiando la palabra. En una de las noches Dios me dio una revelación gloriosa sobre el rapto. Me encontré predicando el mensaje y el Espíritu Santo hablaba por mi boca y decía: ¿con qué compararemos al rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha, pero encuentra que algunos frutos han madurado primero y dice: he de recogerlos porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros del pueblo de Dios serán sacados de esta tierra y librados de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Hermano, ora y ayuna para que estés maduro para ese movimiento que se aproxima. Haz lo que dice la Biblia. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y llanto y lamento. Joel 2, 12. El Salmo 35, 11, 13 nos dice que cuando se levantaron testigos de iniquidad contra David, el varón de Dios entró en ayuno y clamaba por ellos, pues Dios los enfermó. Observa que en pruebas y tribulaciones el ayuno es un instrumento poderoso de victoria. En una ocasión mi hija Doris fue atacada por la terrible enfermedad baile del Zambito. Conforme a los médicos es un virus que ataca los nervios. En pocos días la niña estaba casi paralítica. Se le caía todo lo que cogía. Los pies se le cruzaban al caminar. Se le salía la comida de la boca. No coordinaba ningún movimiento. Días más tarde hubo que acostarla. Miraba como una lunática y se puso muy delgada. Su condición era muy triste. Entré en ayuno sin entregar, clamando por ella y reclamando las promesas del Señor. Le ponía la mano encima, reprendía y los demonios salían. Algunos me entraban a mí y los sentía como agujas calientes entrar por mi cabeza y tenía que reprenderlos de mí mismo. Seguí en ayuno y oración sin entregar, por varios días más, reclamando la victoria. Cristo llevó nuestras enfermedades y dolencias, Mateo 8, 17. Sabía que Dios no podía fallar y reprendía a los demonios en el nombre de Jesús. Una noche Dios me habló y me dijo: mañana come sola. Parecía imposible. La niña no sostenía ni un papel en las manos. Me levanté muy temprano y oré dándole gracias a Dios por el milagro. Luego al amanecer le servimos cereal y nos gozamos en el hogar al ver cómo sostuvo con mano muy firme el alimento. Dios nos había dado una gran victoria. No se usaron medicinas ni se llevó al médico. Solo la fe en su palabra y oración y ayuno para reprender los demonios. Dios se glorificó y nosotros crecimos espiritualmente. En casos de pruebas, tribulaciones o enfermedades malignas, el ayuno y la oración son base fuerte para poner al diablo bajo nuestros pies y glorificar y honrar a Dios, como Él merece. La Biblia nos habla de la trágica ocasión en que el rey David, siervo de Jehová, cayó en adulterio. En 2 de Samuel, nos dice que Israel estaba en guerra con los amonitas. David envió su gente de guerra, pero él se quedó en Jerusalén. Mientras sus hombres peleaban la batalla, David descansaba en el palacio.
Un día paseaba por el terrado y vio una mujer hermosa, y le dijeron es Betsabé, mujer de Urías. A pesar de ser mujer ajena la tomó y adulteró con ella. La mujer quedó encinta y entonces David envió mensaje para que trajeran a Urías a su casa. Él dijo que no podía dormir en su casa con su mujer mientras todo Israel dormía en tiendas en el campo de batalla. David lo envió de nuevo al frente de combate y escribió carta dando instrucciones de que colocaran a Urías al frente en lo más recio de la batalla y que se retiraran de él para que muriera. Urías murió en el combate y David se trajo su mujer, quien dio a luz un hijo. Esto fue desagradable ante los ojos de Jehová y Dios envió al profeta Natán con el mensaje de juicio para Israel. El niño nacido del adulterio enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y pasó la noche acostado en tierra, vigilia. 7 días estuvo en el ayuno clamando, pero al 7º día murió el niño. Al oír que el niño había muerto, David se levantó y terminó el ayuno. El que lea entienda que en un problema serio David usó el arma más poderosa que él conocía, el ayuno y la oración, y entró en el ayuno del Señor por cuanto no entregó hasta que Dios le sanara el niño, pero por cuanto no era la voluntad de Dios sanarlo, el Señor se lo llevó. Al morir el niño, David entregó el ayuno y se alimentó. 7 días duró el ayuno y en ese tiempo el rey no hizo otra cosa sino llorar tirado en el suelo delante de Dios hasta que Dios hizo su voluntad con el problema. Era el ayuno del Señor, pues David no entregó hasta que Dios no contestó. Hay algo muy importante que debemos notar en toda esta enseñanza. Israel combatía al enemigo, pero David se quedó descansando en el palacio y cayó en adulterio. Si hubiese estado en la batalla no hubiese cometido tan grande pecado. Hoy es igual. El pueblo de Dios está en batalla final y decisiva contra el diablo. No hay tiempo para vacaciones, ni para entretenimientos carnales de ninguna clase. No es tiempo de las iglesias estar en picnic, ni en actividades sociales, no es tiempo para los siervos de Dios estar estudiando. Es tiempo de batalla, libramos la última gran batalla, vistámonos con toda la armadura de Dios. No olvidemos que las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios. 2 de Corintios 10:4. Usemos las armas de la fe y el poder contra el diablo, el ayuno y la oración. Saquemos tiempo frecuente para apartarnos con Dios en ayuno y oración y lectura de la palabra. Clama a Dios para que te guíe al máximo de oración y ayuno que es su voluntad para tu vida. No cojas vacaciones espirituales porque estamos en los últimos tiempos. Esfuérzate y sé valiente y conquista la victoria. Que al sonar la trompeta vuelas con Cristo para el cielo. En 2 Corintios 12:9, la Biblia dice que el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el ayuno, nos debilitamos en lo físico. La carne se debilita, pero lo espiritual se agiganta y el poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros. Cuando somos débiles entonces somos fuertes. En el ayuno el cuerpo se limpia de impurezas y se toma más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios más usados en su obra fueron siervos que oraron y ayunaron y buscaron fervientemente el rostro de Dios. El Señor no ha cambiado y su método es el mismo. ¿Quieres poder de Dios? Ora y ayuna y serás lleno de su espíritu. El profeta Daniel 9:2 nos dice que el siervo de Dios estudiaba la palabra en ayuno. Días de ayuno para interceder y estudiar la palabra son de grande bendición para la obra de Dios. Pastores y evangelistas deben sacar días completos para apartarse con Dios en ayuno, e interceder por el pueblo y estudiar la palabra de Dios. Muchas almas se salvarían y traerían mensajes ungidos que tanto necesita hoy en día el pueblo cristiano y los pecadores. En muchas ocasiones Dios me ha llamado a encerrarme con Él para estudiar la Biblia y en esos días de ayuno Él me ha dado algunos de los mensajes bíblicos que han estado llevando bendición al pueblo de Dios y trayendo miles de almas a los pies de Cristo. En algunos de esos días encerrado en ayuno, el Espíritu Santo venía sobre mí y explicaba en detalle pasajes bíblicos que yo no entendía. Estudia, hermano, la Biblia en ayuno y oración para que testifiques con autoridad a los perdidos y ganes almas para el Señor. En el ayuno servimos a Dios. Lucas 2:37 dice que Ana, la profetisa, era una viuda como de 80 años que vivía en el templo y servía a Dios en sus ayunos y oraciones de día y de noche.
Dios la honró pues cuando el niño Jesús fue traído al templo por José y María, el Espíritu lo reveló a Ana y ella llena de gozo dio testimonio al pueblo del Redentor. Es importante observar que Ana tenía 80 años de edad y sin embargo ayunaba continuamente. Mi mamá tiene 67 años de edad en la actualidad, tiempo en que escribo este libro, y recientemente entró en el ayuno del Señor y Dios la guió a los 14 días sin entregar. Moisés ayunó 40 días y 40 noches y tenía ya más de 80 años de edad. La Biblia dice que en la vejez daríamos frutos aún, llenos de savia y vigor no importa la edad, el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición para la salud. Así como los ancianos pueden ayunar, también es posible el ayuno a temprana edad. El pequeño David Bater tenía 5 años de edad y estaba a punto de quedar ciego. Entró en ayuno 3 días sin entregar. Se fue a orar a un bosque junto a otros niños. Al tercer día del ayuno oraba intensamente. Dios derramó su poder y lo bautizó con el Espíritu Santo. Fue sanado instantáneamente y regresó a la casa gritando de alegría. A los 9 años de edad Dios lo llamó a predicar. Su padre aún antes de él nacer había hecho 14 días de ayuno sin entregar clamando por las almas perdidas. Dios salvó almas, pero también le dio un hijo predicador usado poderosamente en los Estados Unidos. Capítulo 2. Tipos de ayuno. El ayuno parcial es un ayuno bíblico. Daniel 10:2 dice que el profeta ayunó 3 semanas en un ayuno parcial. No comió manjares delicados, ni carne, ni vino. ¿Qué comió? La Biblia no lo dice, pero probablemente jugos de fruta. Nota que fueron 21 días de ayuno parcial y Daniel recibió revelación y visitación especial de Dios. Algunos evangelistas usan este tipo de ayuno durante los días de campaña. Solo usan jugos de fruta cada 3 o 4 horas y así tienen casi todo el día para orar y leer la palabra y mantienen la energía para ministrar. No hay duda que esto es de gran bendición. Personas que tienen mucha dificultad para ayunar pueden hacer ayunos parciales mientras claman a Dios para que les dé unción y fortaleza para los ayunos completos. El ayuno parcial no es por supuesto sustituto total para el ayuno completo, que es lo más efectivo y lo que fue practicado por los siervos de Dios en los días bíblicos. Un día de ayuno. Es bíblico hacer un día de ayuno para alcanzar crecimiento espiritual u otras bendiciones del Señor. En los días de la ley había un día al año señalado para ayuno, el 10º día del 7º mes. Era una santa convocación y el pueblo se afligía delante de Dios y ofrecía ofrenda encendida a Jehová. Nadie trabajaba en ese día y el pueblo se reconciliaba con Dios. Era un día de reposo y el pueblo se afligía delante de Dios. El ayuno comenzaba el día 9 por la tarde y terminaba el día 10 por la tarde. De 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde al otro día, era el ayuno. Un total de 24 horas. Levíticos 23, 27 minutos, 30 segundos. Fíjate que en ese día de ayuno el pueblo se dedicaba exclusivamente a Dios. Nadie trabajaba. El pueblo se afligía delante de Dios y se reconciliaba con el Señor. Sería maravilloso que las iglesias ofrecieran a menudo un día de ayuno al Señor. El pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios y buscando su rostro en oración. ¿Cuántos se llenarían del Espíritu Santo y serían transformados por Dios? Un reto para nuestras iglesias. En una ocasión enfrenté un problema muy serio y decidí ofrecer un ayuno de un día al Señor. Me encerré ese día a las 6 de la mañana y estuve orando y clamando hasta el otro día a las 6 de la mañana. Casi no dormí esa noche para aprovechar el ayuno al máximo. Era un ayuno muy similar al ayuno judío de 24 horas en total comunión con Dios. Apenas pasó un día después del ayuno cuando Dios me dio vanas visiones que me mostraban la forma como el problema sería solucionado. Pocos días después sucedió exactamente como Él me mostró en las visiones, y el problema se solucionó. Gloria a Dios. El libro de Jueces 20:26 nos dice: Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios. Lloraron y se sentaron allí en la residencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche. En este ayuno el pueblo clamó delante del Señor hasta por la noche. Es un ayuno muy similar al ayuno de un día que ofrecen los cristianos en la actualidad.
No pasemos por alto que el pueblo lloraba delante de Dios y dedicó todo ese día hasta el anochecer al Señor. Entre los cristianos el día de ayuno más común empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde de ese día. Un ayuno así puede ser de gran bendición si tratamos de estar el mayor tiempo posible en oración a Dios y en lectura de la palabra. Al hacer un día de ayuno de esta naturaleza siempre he sentido hacerlo sin agua. Deseo explicar claro esto del agua, aunque más adelante entraremos en más detalles sobre ello. La palabra ayuno significa abstinencia de alimento. En palabras sencillas, cuando se ayuna, no se puede usar ninguna clase de alimento. En un ayuno total, que es lo usual, no se puede usar jugos, ni café, ni bombas de masticar, ni nada que tenga algún alimento. El agua, sin embargo, no es alimento. No tiene nutriente alguno. Cualquier médico podría decirte que el agua es solamente la que se encarga de transportar las sustancias del cuerpo por la circulación de la sangre. En un día de ayuno lo más sensato es hacerlo sin agua ni alimento para que el sacrificio sea mayor, pero si se usara agua por alguna necesidad especial, esto no rompería el ayuno. Otro detalle importante a mencionar es el hecho que aunque lo ideal es hacer el día de ayuno desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, si tuviéramos que entregar antes de las 6 de la tarde, por alguna razón especial, lo podríamos hacer y por lo menos habríamos ayunado algo, y si se acompaña con bastante oración, Dios nos premiará por ello. Lo importante es que seas dirigido por el Espíritu Santo. Cuando ores durante el ayuno, clama al Señor para que Él te guíe a su plena voluntad y te muestre lo que debes hacer. En ocasiones, durante las campañas he sentido entregar ayunos a las 5 de la tarde para luego viajar hacia la campaña. En otros casos, al llegar a las 6 de la tarde he sentido prolongar el ayuno por un rato más y he entregado por la noche. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Un punto final de extrema importancia es el que vamos a mencionar ahora. Si usted propone en su corazón o siente la necesidad de hacer un día de oración y ayuno, dele oportunidad a Dios de convertir ese ayuno en el ayuno del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Durante ese día de ayuno clame continuamente a Dios que le dirija, y si no es su voluntad que tú entregues a las 6 de la tarde, que te indique hasta cuándo tú debes seguir tu ayuno. Tú oras, y si a las 6 de la tarde tú notas que estás fuerte y sin deseos de entregar, no lo hagas. Sigue el ayuno orando y clamando y pidiéndole a Dios que te revele cuando debes entregar. En esa situación ya tú estarás en el ayuno del Señor dirigido por Él, y dispuesto a no romper el ayuno hasta que Dios te lo revele. Puede que Dios convierta el ayuno de un día en uno de 2, de 3, o de más días. Él es quien debe dirigirte e indicarte. Ayuno sin agua. Hemos mencionado que el agua no es alimento y que al usar agua en el ayuno, no rompe el ayuno. Sin embargo, en la Biblia nos muestra ayuno sin agua y puede que Dios le dirija a ello en alguna ocasión. Yo hice 3 días corridos sin agua ni alimentos y mi madre moribunda se levantó y recibió nueva vida. Uno de los ayunos bíblicos sin agua ni alimento fue el ayuno hecho por el apóstol Pablo acabándose de convertir. El libro de los Hechos 9, 1, 20 nos dice que cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco a apresar a los cristianos, Jesús se le reveló en el camino. Saulo cayó del caballo y quedó ciego, pero el Señor le dijo que entrara en la ciudad y se le diría lo que había de hacer. Por 3 días estuvo Saulo privado de la vista y no comió ni bebió. Encerrado en ayuno y oración, Saulo clamaba a Dios arrepentido de sus maldades. En esa situación Dios envió a Ananías, el cual le impuso las manos. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y fue bautizado en las aguas. Después entregó su ayuno y se fortaleció con alimentos. Notamos que acabándose de convertir a Cristo ayunó 3 días sin agua ni alimento y Dios lo llenó del Espíritu Santo, lo bautizaron en agua y al cabo de pocos días comenzó a predicar la palabra de Dios. El fruto de ese ayuno sin agua ni alimentos fue glorioso. Esto nos muestra que no es prudente desanimar a algunos recién convertidos que sienten ayunar. El ayuno no es para inconversos, pero algunos que hacen profesión de fe lo hacen con tal profundidad que el Espíritu Santo puede guiarlos a orar y ayunar inmediatamente para usarlos como usó a Pablo. En estos últimos días esto puede ser muy común, dado lo inminente del rapto de la iglesia. Al salón donde trabaja el grupo Cristo viene en mi ministerio, vino hace poco una jovencita y aceptó a Cristo. Pocos días después nos dijo que sentía ayunar.
La orientamos y entró en ayuno y completó 5 días sin entregar. Está firme y gozosa y llena del Espíritu Santo en la iglesia de Camuy y ya se ha ganado a otras almas para Cristo. El libro de Éxodo 34:28 nos habla de otro ayuno sin agua ni alimento. Moisés subió al monte Sinaí y habló cara a cara con Jehová. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Dios le dio allí las tablas de la ley y al bajar del monte los hijos de Israel notaron que la piel de su rostro se había hecho radiante, por lo cual tuvieron miedo de acercársele. Es algo increíble que pudiera un ser humano resistir 40 días de ayuno sin agua ni alimento, pero Moisés estaba todo el tiempo junto a Jehová. Y sus fuerzas le sostenían. Estaba en el ayuno del Señor. Moisés ayunaba pero Dios le fortalecía. Dios le llamó al ayuno y Moisés ayunó el tiempo que Dios le dio. Estaba en el ayuno del Señor. La bendición fue tan grande que al bajar del monte hasta el rostro le brillaba en un ayuno de varios días sin entregar. Lo normal es usar agua de vez en cuando. A menos que Dios nos llame al ayuno sin agua, debemos usarla. El agua transportará los desperdicios a los órganos de excreción y hará posible que se disuelvan los ácidos que segrega el estómago. El usar agua, por supuesto, no rompe el ayuno. En una ocasión Dios me llamó a ayunar 8 días sin agua ni alimento. Pensé lo difícil que sería. Yo era maestro de biología y entendía muy bien que sin agua peligraba hasta mi vida, pero como Dios me llamó, yo obedecí. Cuando Dios te ordene no titubees, obedécele que Él sabe lo que hace. Comencé el ayuno encerrado en una habitación en mi hogar, oraba y leía la Biblia continuamente. Como al 4.º día de ayuno me sentí muy mal. Sentí que la falta del agua era la causa principal. No sentía fuerzas ni para arrodillarme, pero me acomodé como pude y clamé a Dios. De pronto comenzó a caer sobre mí una llovizna. El agua entró por mi piel y yo escuchaba el ruido que hacía semejante a un manantial moviéndose por entre las rocas. A medida que el agua entraba en mi cuerpo yo me iba sintiendo bien. Al terminar la gloriosa experiencia yo estaba plenamente restaurado. Aleluya. Pocos días después volví a sentirme mal y Dios volvió a ponerme el agua de nuevo. Al terminar los 8 días me sentía muy bien y entonces Dios me mostró que me había puesto el agua en 2 ocasiones para mostrarme que el agua no rompía el ayuno. De ahí en adelante el Señor nunca más volvió a llamarme a ayunar sin agua. Ayuno con agua. En un ayuno de varios días corridos sin entregar, común y lo prudente es usar agua. A menos que Dios no te haga un llamado especial de ayunar sin agua, debes usarla en ayuno de varios días. En Mateo 4:1-2 la Biblia dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Siempre me había preguntado si este ayuno sería con agua o sin agua. Una vez un siervo de Dios me dijo: tuve una revelación y vi a Jesús en los días de ayuno en el desierto. De pronto aparecieron ángeles y vi cuando Él extendió su mano y la tomaba. Yo sentía la presencia del Señor mientras Él me contaba. Marcos 1:13 dice que en sus 40 días en el desierto los ángeles le servían. Algo tenían que servirle. El hermano vio en la visión que le traían agua. La Biblia muestra algo más. Pues dice que al terminar Jesús los 40 días de ayuno tuvo hambre. No dice que tuvo sed. Si no hubiese sentido sed primeramente, después de 40 días por supuesto hemos repetido ya varias veces que el agua no es alimento. Este es un conocimiento muy importante, ya que muchas personas no ayunan más de un día porque no pueden hacerlo sin agua. Por supuesto esto le priva de alcanzar grandes bendiciones en ayuno de varios días, pero al entender que pueden usar agua, muchos ayunan los días que Dios les dirige y reciben gloriosas bendiciones del Señor. La mayor parte de las veces que Dios me ha llamado a ayuno de días ha sido con agua. No hay una cantidad específica de agua a usarse, ni una cantidad de veces al día a tomarla, sino que tú debes pedirle al Espíritu Santo que te dirija y usarla conforme sientas. No debe usarse agua muy fría, es preferible agua fresca, ya que el frío podría afectar el estómago en la situación de ayuno. En una ocasión me invitaron a predicar en una campaña con una pequeña iglesia en un campo de Camuy. Comencé a orar por la campaña en forma especial. La iglesia tenía muy pocos miembros y el que no mascaba tabaco, fumaba. Era un barrio lleno de espiritismo y de romanismo.
En una vigilia de oración Dios me reveló que el diablo tenía autoridad total en aquella congregación. Sentí encerrarme en ayuno para romper las trabas del diablo. Propuse estar 4 días apartado con el Señor. La habitación tenía un aire acondicionado que me mantenía el ambiente fresco. Apenas pasó el primer día de ayuno el aire acondicionado se dañó. El calor era insoportable. El sudor corría por todo mi cuerpo. Usaba agua conforme sentía, pero creí que no podría resistir encerrado por 4 días en aquel calor. En lo más difícil de la situación oraba sin cesar y de pronto sentí una persona detrás de mí. Sentí cuando llegó bien cerca de mi persona y según yo oraba él decía, por Jesús. Yo seguía orando y él seguía diciendo por Jesús. Era un ángel que yo había visto en otra ocasión junto a mí. Con esa ayuda maravillosa resistí los 4 días clamando por las almas en el lugar de la campaña. Terminé el ayuno y vi la campaña. Como 40 almas vinieron al Señor. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo y la pequeña iglesia quedó llena de almas. El sector quedó conmovido. La oración y el ayuno rompió los yugos del diablo y dio una gran victoria. En el calor horrible de la pequeña habitación yo no hubiese resistido esos 4 días de ayuno si no hubiese usado agua y si Dios no hubiese enviado un ángel a fortalecerme. Gloria a Dios por su grandeza. Ayuno de congregación. El libro del profeta Joel 2:15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es ayuno de congregación y la Biblia añade: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. El verso 17 añade que el ayuno es para interceder por el pueblo para que Jehová no abandone al pueblo y lo perdone de todo pecado. La palabra añade, verso 21, que entonces Jehová hará grandes cosas, y el verso 23 dice, y hará descender lluvia. Este capítulo de Joel es para los últimos días y nos muestra que para el tiempo del rapto habría un llamamiento grande de Dios a las iglesias a entrar en ayuno. El llamado es tan solemne que la palabra demanda que aún los niños de pecho y los recién casados entren en el ayuno. Es ayuno para orar e interceder por toda la iglesia para que ninguno se pierda. Las iglesias que en estos días postreros respondan a ese llamado y entren completas en el ayuno, se llenarán del poder del Espíritu Santo y los miembros se santificarán y estarán preparados para el rapto. Esto no es cuestión del hombre, sino el llamado solemne y decisivo de Dios a todas las iglesias. En esta forma la tibieza, la vanidad y la comodidad en tantos creyentes modernos será extirpada y podrán escapar de la ira que viene. Ninguna iglesia tendría excusa en seguir en mediocridad espiritual cuando la Biblia nos ordena hacer este ayuno de toda la congregación para el colmar la iglesia de su espíritu. Ya es tiempo que las iglesias comiencen a proclamar ayunos como este para que Jehová limpie la grey. Un ayuno de toda la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y todos en el templo orando y llorando delante de Dios, obraría maravillas en la congregación. Pronto será tarde. Ahora es el tiempo aceptable. Cristo viene. Si las congregaciones no se deciden a tiempo a hacer lo que Dios ha prescrito, millares de cristianos tibios y mundanos se quedarán en la gran tribulación. Los pastores que conociendo esta verdad no se deciden a obedecer el llamado de Dios, serán responsables por la multitud de hermanos que se perderán en sus iglesias. Ninguno de los cristianos de las iglesias que dedican horas diarias a la televisión y están saturados de literatura, música mundana y deporte están en la voluntad de Dios. Tienen que arrepentirse y apartarse del mundo para nacer de nuevo. Solo un poderoso derramamiento del Espíritu Santo puede rescatarlos a tiempo. El ayuno de congregación es la respuesta para la situación actual de las iglesias cristianas. Es el llamado de Dios a las iglesias. El que tenga oído oiga y responda al llamado. Cuando Dios me envió en enero de 1973 a la República Dominicana con el mensaje del ayuno del Señor, hubo iglesias enteras que entraron en el ayuno. Recibí testimonios de pastores que me decían que estuvieron a punto de dejar la iglesia por problemas, pero al entrar en el ayuno Dios resolvió todo. Otros me escribieron que los dones del Espíritu empezaron a manifestarse en la iglesia. Después del ayuno otra iglesia me informó que muchos fueron llenos del Espíritu y muchas hermanas se alargaron los trajes. Es el fruto de la oración y el ayuno para las congregaciones. El ayuno trabajando. Muchas personas me han preguntado si se puede ayunar mientras se trabaja.
Lo ideal es apañarse solo con el Señor para orar y leer la palabra, pero hay personas que les gustaría ayunar con más frecuencia y la única forma de hacerlo sería ayunando en los días de trabajo. Creo es muy importante que hablemos sobre esto en detalles. Durante los primeros 7 años de mi ministerio yo trabajé como maestro en la Escuela Superior de Camuy. En muchas ocasiones sentí el llamado de Dios a ayunar en los días de trabajo. En esos días me levantaba muy temprano y oraba casi hasta las 8 de la mañana cuando marchaba para la escuela. Al regresar al mediodía oraba de nuevo y por último cuando salía del trabajo como a las 4 de la tarde oraba y leía la Biblia hasta el anochecer. En esa forma, a pesar de estar trabajando, hacía como 4 horas de oración al día y presentaba el ayuno al Señor por la campaña o por mi crecimiento espiritual. Aún trabajando me mantenía en especial comunión con el Señor y oraba hasta en el pensamiento. En una ocasión tenía una campaña en Ciales. Allí aún no había ni un templo pentecostal, pero se estaba abriendo obra. El reverendo Israel Laureano me invitó para la campaña. Sentí ayunar por varios días sin entregar, para bendición especial de esa campaña. Dios me fortaleció en una forma increíble y ayuné 5 días corridos sin agua ni alimento mientras trabajaba en la escuela. Aún en el salón de clase estaba en comunión con Dios y oraba en el pensamiento clamando por las almas. La campaña fue una gloriosa victoria. Un buen grupo de almas vino al Señor y Dios obró grandes milagros en la plaza de Ciales. Siempre he notado que cuando logro hacer varios días de ayuno corridos sin entregar, y acompañados de oración abundante, alrededor de 7 horas diarias, los frutos de la campaña son mucho mayores de lo común. Todo siervo de Dios que quiere campañas de gran bendición haga varios días de oración y ayuno corridos, sin entregar, antes de la campaña. Es la fórmula de la victoria en el evangelismo y en cualquier otro ministerio. Gloria a Dios. Si usted siente ayunar en los días de trabajo, hágalo, pero ore en esos días lo más posible. Por supuesto, trata de ofrecer con frecuencia ayunos en días en que puedas apartarte todo el día con el Señor. Son días finales y hay que hacer el máximo para alcanzar la plena madurez espiritual para irnos en el rapto. Capítulo 3, Ayunos bíblicos y su propósito. El profeta Jeremías 36:9, dice: Y aconteció en el año 5 de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno, en la presencia de Jehová, a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Todo el pueblo se reunió en ayuno para oír palabra de Dios. Sería de gran provecho que de vez en cuando se proclamaran días de ayuno en las iglesias para estudiar la palabra de Dios. En Primera de Reyes 21:27 dice: Y sucedió que cuando acabó yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y anduvo en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. La Biblia nos muestra que Elías anunció al rey Acab el juicio de Dios que venía por causa de la maldad que imperaba en el reino. El rey se humilló a Dios en ayuno y el Señor no derramó el juicio en los días de Acab. Ahora mismo nuestro país está sumido en profunda maldad. Los asaltos, crímenes, robos, la adicción a droga, el adulterio, juegos de azar, la prostitución, los abortos, el evitar los hijos, muchos cristianos lo hacen, la idolatría, la adoración de imágenes y estatuas, la hechicería, clamar por los muertos, y multitud de otras abominaciones a Dios, son comunes en Puerto Rico. Continuamente Dios revela juicio para Puerto Rico. El pecado provoca ira de Dios sobre los pueblos, pero si los pueblos se humillan y ayunan, Dios aparta su ira. Esta es la época de hacer como Acab y orar y ayunar por este país para que Dios aparte su ira en nuestros días. Ya la ira de Dios ha caído sobre algunos países. El reciente terremoto en Managua, Nicaragua, fue un juicio terrible de Dios por causa del pecado. Pocos días antes del terremoto estaban a punto de inaugurar un lugar para bailar desnudos. El juicio de Dios prácticamente derribó toda la ciudad. Ofrezcan las iglesias días de ayuno por Puerto Rico para que el juicio de Dios no caiga antes del rapto.
Solo el pueblo de Dios puede lograr que Puerto Rico permanezca en la gracia de Dios y que su mano siga extendida bendiciendo este país. El ayuno de los cristianos es la única esperanza para nuestro Puerto Rico. 2 Crónicas 20:3, la Biblia dice: y entonces Josafat tuvo temor, y humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué le pasaba al rey Josafat? Los pueblos paganos de Amón y Moab le declararon guerra. Ante un problema tan serio el rey proclamó ayuno para humillarse y consultar a Dios sobre lo que debía hacer. Es una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea necesario. Cuando haya decisiones importantes que tomar o problemas serios que resolver, es un momento adecuado para ofrecer un día de ayuno orando a Dios y consultándole sobre la forma de actuar. Josafat lo hizo ante la terrible amenaza de los enemigos y dice la Biblia que en contestación de su ayuno y oración, vino el Espíritu Santo sobre Jahaziel hijo de Zacarías. Y dijo Jehová os dice así: no temáis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra sino de Dios. 2 Crónicas 20:14 y 17 añadió: paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dios les indicó que solo era esperar su obra y así pues Josafat no tuvo que pelear pues los enemigos fueron confundidos por Dios y se mataron los unos con los otros. V22. Nos muestra esta porción bíblica que en caso de problemas de gran importancia debemos proclamar ayuno pidiendo a Dios que nos muestre qué debemos hacer. En alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para obtener la victoria y obrará Él rompiendo los planes del diablo. Cuando hay problemas en las iglesias, un día de ayuno clamando a Dios para que los resuelva traería la pronta victoria. En una ocasión demonios tomaron una jovencita de una iglesia pentecostal en un campo de Arecibo. Era un problema serio para la iglesia. Los testigos de Jehová, falsa secta de los últimos días, se burlaban de los padres los espiritistas forma trágica de hechicería o consultar a los muertos, le aconsejaban a los padres que la llevaran a un centro espiritista. Los demonios se manifestaban y hablan por la boca de los médiums. Los padres me enviaron razón y vine a su hogar. Oré por la niña y al no ver mejoría hice un llamado por radio al pueblo de Dios a entrar en ayuno conmigo para que la niña fuese libertada y el diablo y sus siervos quedarán en vergüenza. Como 300 hermanos se unieron en ayuno conmigo ese día. Esa misma tarde la niña estaba mejor y pocos días después estaba completamente libre. Era un problema serio, pero como Josafat, proclamamos ayuno y las huestes de Satán fueron derrotados y Dios glorificado. En algunos casos de enfermedades graves de siervos de Dios a la iglesia actual se le ha olvidado el método bíblico del ayuno en masa. Han recurrido a los médicos y a la oración regular. Al fallar estos no se han profundizado en el método bíblico más poderoso que es llamar a ayuno al pueblo. Hombres de Dios aún jóvenes y útiles han partido antes de tiempo cortados por un cáncer o algún otro ataque del diablo. Si toda una congregación, o varias congregaciones, o todo un concilio hubiesen proclamado un día de ayuno y clamor, hubiesen roto la obra del diablo. Yo lo hice en caso de mi madre y en solo 3 días sin agua ni alimento ella se levantó. Gloria a Dios. Cuanto más no podrían hacer multitud de creyentes unidos en ayuno. Es bueno entender que la Biblia dice que la vida del hombre es de 70 años y 80 en los robustos y que Dios ha prometido colmar el número de nuestros días. Éxodo 23, 25, 26. No le permitamos al diablo que corte los cristianos antes de tiempo. Démosle la batalla, que nuestras armas no son carnales sino poderosas con Dios. Gloria a Él. El libro de Esdras 8, 21, 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Podemos notar que este es un ayuno para pedir protección a Dios. Esdras marchaba hacia Jerusalén y llevaba muchos bienes.
Corrían peligro de ser asaltados en el camino, pero como le habían hablado al rey que Dios protegía a los suyos, no se atrevieron a pedirle soldados para que los protegiera. Proclamaron, pues, ayuno reclamando a Dios su promesa. Dios no falló. Él nunca falla y por consiguiente ellos hicieron el viaje y llegaron a salvo a Jerusalén. Es maravilloso notar la fe de Esdras y los suyos en la palabra de Dios y en el poder del ayuno y la humillación para traer a cumplimiento las promesas de Dios. Es un ejemplo para nosotros hoy en día para que aprendamos a vivir lo que predicamos. Muchos cristianos hoy en día predican que Cristo sana, pero al enfermarse corren al médico porque no podemos creer como Esdras. Si Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:14. Podemos creer eso y esperar confiados en su palabra, esperar en Dios y Él hará. Si hay dudas y titubeos, entra en ayuno y oración para que tu fe aumente y obtengas la victoria y Dios sea glorificado. En el pueblito de Atillo había un médico que cuando los pentecostales iban a consultarse, después que se marchaban él se burlaba diciendo, y eso que dicen que Cristo sana, pero en cuanto les duele algo corren a traerme los $2. El Señor era avergonzado por ese impío por causa de la incredulidad de los cristianos. No olviden los hermanos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo anhela el Señor que creamos a su palabra y confiemos en Él? Los que Dios ha llamado a un ministerio son los más responsables de tener fe en su palabra y vivir su palabra para poder predicar fe al pueblo. Los pastores y evangelistas y otros líderes cristianos son los más responsables de dar el ejemplo a los creyentes para que el pueblo empiece a depender más de Dios y de su palabra. No olvidemos que estamos en días de rapto y vamos a necesitar fe para irnos con Cristo. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dependamos, pues, como Esdras, del ayuno y la oración para conquistar las victorias por fe en sus promesas, y no por confianza en la ciencia y el poder de los hombres. Noten que el propósito del ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios impidiera que los ladrones le robaran. Hoy podemos también reclamar protección de Dios para nuestras propiedades y aún para nuestras propias vidas. Muchos hermanos usan perros para proteger sus hogares y propiedades, pero la Biblia dice, fuera los perros. Apocalipsis 22:15. No es cuestión de perros, sino de hacer lo que hizo Esdras. Proclamar ayuno y humillarse a Dios reclamando su protección. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende. Salmo 34:7. Antes de salir para la campaña de Santo Domingo, varios hermanos me previnieron que Dios le había revelado que iban a atentar allá contra mi vida. Oré profundamente mientras ayunaba varios días, antes de salir para la República Dominicana. Una de las noches de la campaña subió un hombre a la plataforma. Pasó por entre los sugieres y por debajo de las sogas y luego subió las escaleras de la plataforma y nadie lo vio. Es increíble, pero yo vine a verlo cuando estaba a mi lado. Venía saturado por el espíritu de Satanás. En el instante en que lo vi, el poder de Dios me cubrió y sin poder pensarlo siquiera le grité, que el Señor te reprenda. El hombre se quedó inmóvil, muchos hermanos corrieron y lo agarraron. Cuando bajaban con él de la plataforma, sentí una profunda compasión por aquella persona, me acerqué y le dije a los hermanos, suéltenlo, lo abracé y le dije que Dios lo amaba y que alabara conmigo al Señor. El hombre empezó a alabar a Dios y toda la multitud fue conmovida por la presencia del Señor. La oración y el ayuno rompió la trama del diablo y Dios se glorificó. Dios no ha cambiado. Ayuna y ora y humíllate a Dios clamando por protección para tus hijos, tus propiedades y hasta tu propia vida. El libro de los Hechos 13:2-3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este importante pasaje podemos ver cómo la Iglesia apostólica era dirigida por el Espíritu Santo. No enviaron a Pablo y a Bernabé porque lo razonaron con su intelecto, sino porque el Espíritu Santo habló y lo ordenó. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable en la Iglesia. Si el Espíritu Santo hablaba en la Iglesia primitiva, debe permitírsele que hable hoy también.
Notemos que el pasaje añade que la Iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros. Las iglesias de hoy en día deben también depender del ayuno y la oración para hacer decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu hable en la congregación. En muchos casos hay temor de que Dios hable, pues no hay discernimiento para saber si es el Espíritu de Dios o la carne del hombre, o el diablo el que está hablando. Los hombres con sus propios razonamientos son los que a veces envían y trasladan y ordenan los ministerios. Por eso hay tantos ministerios estériles y fracasados hoy en día. Volvamos a los métodos bíblicos, oremos y ayunemos más para que los que vayan se muevan en victoria. En los últimos años de mi ministerio he obtenido las victorias de las campañas antes de comenzar la actividad. Al reunir los pastores un día antes de la cruzada de fe, he podido decirles: ya Dios nos ha dado la victoria y miles aceptarán a Cristo. ¿Cómo es posible eso? He orado y ayunado varios días corridos sin entregar antes de la campaña, y en esos días de oración y ayuno, Dios me ha mostrado la victoria. Antes de Pablo y Bernabé partir en el viaje misionero, la iglesia oró, ayunó y los envió. Mientras ayunaba la iglesia, el Espíritu habló de este viaje. Toda la victoria fue debido al ayuno y oración de ellos. Cambiemos los métodos modernos de letra y razonamiento humano por el método de Dios de ayuno y oración y tendremos las grandes victorias de la Iglesia apostólica. La vida apostólica era una vida profunda con Dios. En 2 de Corintios 6, 5, 7, el apóstol Pablo habla de su vida y dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Observa que ayunos y vigilias y manifestación del Espíritu Santo era la vida apostólica. Multitud de los líderes de hoy, pastores, evangelistas, maestros de escuela bíblica, superintendentes, secretarios de misiones y otros, se embargan en los compromisos materiales y se olvidan de la vida espiritual profunda que Dios demanda de cada creyente como consecuencia de su vida superficialmente espiritual. Muchas decisiones y enseñanzas se toman carnales y no por el Espíritu de Dios. No olviden nuestros líderes cristianos que entre más alto nos ponga el Señor, más espirituales debemos mantener.